¿Te da la sensación de que tu hijo o que tu hija no comprende de la manera más adecuada? Mi nombre es Elena Blanco, pedagoga especializada en dificultades del aprendizaje y colaboradora de guía infantil, y hoy te voy a dar algunas pautas para mejorar este aspecto. Es un proceso bastante complejo y por tanto la intervención que hagamos también debe serlo, ya que tenemos que trabajar diferentes factores. Aunque lo más adecuado siempre será consultar a un profesional, hoy os voy a dar algunas pautas muy sencillas que podéis aplicar en casa y que serán muy beneficiosas. Así que a continuación os voy a contar algunas situaciones que quizás os suenen familiares y cómo podemos mejorarlas. Tu hijo o tu hija lee un texto, pero después no es capaz de recordar absolutamente nada de lo que ha leído. ¿Esto por qué ocurre? Puede deberse a que ha invertido demasiados recursos cognitivos en la decodificación, es decir, en convertir esas letras en sonidos en su mente. Y por tanto no le quedan más recursos para hacer frente al proceso de la comprensión. ¿Esto cómo podemos mejorarlo? Pues lo que tenemos que trabajar es la precisión lectora, es decir, lograr una lectura precisa, sin errores, con una buena prosodia, con una buena entonación y a una buena velocidad. Una idea que os puedo dar para trabajar esta precisión lectora, que es un proceso bastante complejo, es por ejemplo lo que conocemos como lecturas repetidas, que consiste básicamente en leer varias veces un mismo cuento, una misma historia, un mismo texto, de tal manera que vayamos ganando en esa precisión y que todas esas palabras que van apareciendo cada vez sean más familiares para el niño o para la niña y cada vez le cueste menos leerlas. El problema de esta actividad es que puede resultar poco motivadora al ser tan repetitiva, así que es clave la manera en la que lo presentemos. También puede ocurrir que hay un conjunto de textos, como por ejemplo los cuentos, que comprende sin ningún tipo de problema, pero cuando se tiene que enfrentar a otro texto, como por ejemplo los textos de tipo expositivo, no retiene la información. En ese caso, quizás nos encontremos ante lo que conocemos como falta de estrategias de comprensión. Estas estrategias son un conjunto de acciones que se ponen en marcha con el objetivo de lograr la comprensión de ese texto y se ponen en marcha antes, durante y después de la lectura. Utilizar adecuadamente estas estrategias hace que la comprensión no dependa ni de las características del texto ni de las características del propio lector, como por ejemplo los conocimientos previos que tenga sobre ese tema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que enseñarles a utilizar adecuadamente este tipo de estrategias. Estas acciones se pueden aprender, pero es difícil de enseñar si no se ponen en práctica. Entonces, lo que tenemos que hacer es enseñarles a utilizarlas. Las estrategias de comprensión pueden ser enseñadas y aprendidas, pero no se puede hacer mediante explicaciones, sino que hay que hacerlo a través de la práctica. Por tanto, no solo tenemos que enseñarles que esas estrategias existen, sino que tenemos que enseñarles a aplicarlas adecuadamente. De manera muy breve os voy a mostrar algunas de esas estrategias. En las estrategias previas a la lectura debemos plantearnos cuál es el objetivo de esta lectura, de qué creo que va el texto, qué sé sobre el texto, qué sé sobre el tema. Durante la lectura lo que debemos hacer es hacer una especie de evaluación de cómo estoy leyendo y de si voy comprendiendo el texto. ¿Estoy leyendo a una buena velocidad o tengo que ir más lento o debo ir más rápido? ¿Estoy comprendiendo todas las palabras? ¿Estoy identificando las ideas principales que me quiere transmitir el escritor? Y después de la lectura tendremos que pensar si hemos entendido la idea general, si identifico bien las ideas principales y las secundarias, si puedo parafrasear el texto, si puedo resumirlo. Otra situación que puede darse y que es muy frecuente es que en el momento que el niño o la niña se tiene que enfrentar a una tarea de lectura y por tanto de comprensión, hay un rechazo y se frustra muchísimo. Esto se debe a que ese niño o esa niña no está motivado hacia las tareas de la lectura. Es cierto que la motivación no está directamente ligada a la comprensión, pero está comprobado que sí es el interruptor que enciende todos esos procesos necesarios para lograr esa comprensión. Por tanto, es importante trabajar la motivación haciendo que los niños y niñas asocien las tareas de lectura a momentos placenteros. Y una manera de lograr esto es a través de lo que conocemos como lecturas compartidas, en las que los adultos y los niños leen juntos, ya sea juntos el mismo texto o cada uno su propio material. De esta manera creamos momentos de emotividad, creamos un vínculo de afecto, la relación entre padres e hijos mejora, la motivación hacia la lectura aumenta y finalmente la comprensión mejora.
Y la última situación que quiero comentaros hoy es aquella que se produce cuando la respuesta a las preguntas de comprensión que le hacen a ese niño o a esa niña no aparece explícitamente en el texto. Puede haber diferentes motivos por los cuales esto suceda, pero probablemente lo que esté ocurriendo es que tenemos una falta de vocabulario y de conocimientos previos. La información que no viene explícitamente en un texto lo conocemos como inferencias, y para poder realizarlas adecuadamente necesitamos poder unir lo que viene en el texto con toda la información previa que como lector yo poseo. Si no tengo conocimientos previos sobre ese tema, realizar inferencias es del todo imposible. Así que para poder realizar correctamente estas inferencias debemos sí o sí aumentar el vocabulario, de tal manera que cuando aparezcan diferentes palabras no solo sepa su significado, sino que también sepa a qué familia de palabras pertenece, algunas derivaciones, etc. Este aumento de vocabulario lo podemos trabajar de una manera más o menos explícita. De una manera más explícita sería, por ejemplo, buscar en el diccionario palabras que no sepamos. Pero lo más adecuado, sobre todo en familia, quizás sea trabajarlo de una manera implícita. Esto lo haremos mediante una exposición muy grande a diferentes tipos de palabras, para que progresivamente vayan logrando una representación mental de todas ellas. Y esto lo podemos hacer de manera oral, escrita o a través de medios audiovisuales. Esperamos que toda esta información sea de vuestro interés, pero sobre todo de vuestra ayuda, y si tenéis cualquier duda, no dudéis de dejárnoslas en comentarios y os las resolveremos.